con la transparencia que acabamos de ver, hemos visto cómo durante las reacciones fotoquímicas se produce el NAD-fosfato reducido y se produce el oxígeno. ¿Sí? Porque ustedes han visto que acá se produce el oxígeno, es decir, durante la fotólisis del agua, y gracias a ese transporte de electrones hemos logrado ver cómo se sintetiza el NAD-fosfato reducido. Lo que nos falta ver ahora es cómo se sintetiza el ATP durante las reacciones fotoquímicas. Acá les he graficado cómo están dispuestos los distintos transportadores en la membrana del tilacoide. En el gráfico anterior había hecho la ubicación en función de los potenciales redox de cada una de las moléculas participantes del transporte. Bien, el modo en el cual se sintetiza el ATP durante las reacciones fotoquímicas de la fotosíntesis guarda mucha similitud con el modo en el que se sintetiza ATP durante las reacciones que ocurren en la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque ustedes saben que gracias a la energía lumínica, los electrones que son aportados por el agua son transportados a la plastoquinona, al complejo del citocromo BF, a la plastocianina, de ahí al fotosistema 2, o sea, al P700, y de ahí a la ferredoxina para que se lo ceda al NAD-fosfato reducido. ¿Qué ocurre mientras se produce ese transporte de electrones desde el agua hasta el NAD-fosfato oxidado para que pase a reducido? Que simultáneamente, por una serie de mecanismos, se va produciendo una importante diferencia en la concentración de protones en el interior del tilacoide, en el lumen del tilacoide, en relación a la concentración que hay en el estroma del tilacoide. Es decir, que nosotros vamos a tener una mucha mayor concentración de protones en el interior del tilacoide que en el exterior del tilacoide. Y la membrana del tilacoide no es libremente permeable a los protones, es decir, que esa diferencia no se puede disipar porque los protones atraviesan la membrana por cualquier lado para equilibrar la concentración de protones a los dos lados de la membrana. El conjunto de reacciones que ocurren alrededor del P680 se denominan fotosistema 2. Es el grupo de reacciones que están en el fotosistema 2. Y las que ocurren alrededor del P700 se denominan fotosistema 1. El otro grupo importante, el otro complejo transmembrana importante que está presente en la membrana del tilacoide, es una proteína con capacidad catalítica que se denomina ATPasa o ATP sintasa, que tiene propiedades y características muy similares a la de la cadena respiratoria. La ATPasa tiene una fracción F0, que es responsable de tomar los protones en el lumen del tilacoide y transportarlos hacia el exterior, y una fracción F1 que es capaz de aprovechar ese transporte a favor del gradiente de concentración de protones y utilizar esa energía para fosforilar una molécula de ADP y transformarla en ATP. Es decir, por un mecanismo muy similar al que habíamos analizado cuando estudiamos la cadena respiratoria, el transporte de los electrones desde el agua hasta el NAD-fosfato oxidado para pasar al reducido, generó una diferencia en la concentración de protones a los dos lados de la membrana que fue disipada a través de una ATPasa que aprovecha ese transporte a favor de un gradiente de concentración para sintetizar ATP. ¿Cómo se generó ese gradiente de protones? Se generó porque en la fotólisis del agua se liberan protones. Al liberarse protones durante la fotólisis del agua, esos se acumulan en el lumen. Cuando la plastoquinona toma electrones que provienen del fotosistema 2, del P680, también toma protones para compensar las cargas. Este mecanismo ustedes ya lo vieron. Y le cede todo al citocromo BF. Pero el citocromo BF, cuando cede los electrones a la plastocianina, libera los protones,
pero en lugar de hacerlo hacia el tilacoide, donde lo tomó la plastoquinona, disculpe, en lugar de hacerlo hacia el estroma del cloroplasto, de donde los tomó la plastoquinona, lo hace hacia el tilacoide. Y al hacerlo hacia el tilacoide, incrementa la diferencia de protones a los dos lados de la membrana. Además, para la síntesis del NAD-fosfato reducido, además de la incorporación de los electrones que provienen del agua, se requieren de protones. Se requiere de protones que son incorporados a la molécula del NAD-fosfato reducido. Es decir, que se consumen protones del lado del estroma. Y por lo tanto eso también ayuda a incrementar la diferencia en la concentración de protones a los dos lados de la membrana. Es tal la diferencia en la concentración de protones que llega hasta aproximadamente 3 puntos de pH. Para que se den una idea de la importante diferencia en la concentración de protones a los dos lados de la membrana. Bien, hay ocasiones en las que los requerimientos de NAD-fosfato reducido y de ATP en las plantas, en los organismos fotosintéticos, no son iguales. Es decir, que si yo tengo que la síntesis del ATP está ligada al transporte de electrones para que se sintetice NAD-fosfato reducido, es de esperar que se produzcan siempre NAD-fosfato reducido y ATP de manera simultánea y de manera armónica y de manera estequiométrica. Sin embargo, muchas veces las necesidades de una planta, de un organismo fotosintético, no son exactamente los mismos en cantidad de NAD-fosfato reducido y en cantidad de ATP. Porque además el ATP, ustedes saben que tiene muchas otras funciones, además de las reacciones bioquímicas, y que si tiene un modo que es casi gratis, digamos, de sintetizar ATP, que no implica consumir reservas, sino directamente absorber energía lumínica, sería de esperar que ese modo de sintetizar ATP también sea aprovechado para sintetizar ATP que tenga otras funciones, otros roles dentro de los organismos vegetales. Y es por eso que existe un mecanismo por el cual se puede desacoplar la síntesis de ATP en relación a la síntesis de NAD-fosfato reducido. ¿Cómo es este funcionamiento? Esto es lo que se denomina el funcionamiento cíclico de las reacciones fotoquímicas. En el funcionamiento cíclico de las reacciones fotoquímicas, lo que ocurre es que el agua libera los electrones, se los pasa al complejo con manganeso, el complejo con manganeso se excita y pasa al estado en que tiene un potencial redox más electronegativo, luego le cede los electrones a la plastoquinona al citocromo BF, el citocromo BF a la plastocianina al P700, el P700 cambia su estructura interna y pasa a este estado excitado en el cual le puede ceder los electrones a la ferredoxina, y la ferredoxina, en lugar de cederle los electrones al NAD-fosfato oxidado para dar NAD-fosfato reducido, ya que no hay cantidad suficiente de NAD-fosfato oxidado, porque hay mucho NAD-fosfato reducido. Ustedes saben que el stock de NAD-fosfato en una célula, bueno, es estándar, y luego estará una fracción reducido y una fracción oxidado. La fracción, si hay muy poco NAD-fosfato oxidado, quiere decir que hay mucho NAD-fosfato reducido. Pero si la célula lo que está necesitando es ATP, lo que hace la ferredoxina es, en lugar de cederle los electrones al NAD-fosfato oxidado, se los cede al citocromo BF nuevamente. Y luego, entonces, el citocromo BF se los cede a la plastocianina se lo cede al P700, el P700 absorbe la energía lumínica, pasa a este estado oxidado por el cambio en su estructura interna, le cede los electrones a la ferredoxina, y la ferredoxina de nuevo no se los da al NAD-fosfato oxidado para que pase a reducido, sino que se los cede al citocromo BF. El citocromo BF le cede de nuevo a la plastocianina, P700, y este funcionamiento cíclico, que no va a producir NAD-fosfato reducido porque la ferredoxina no le cede los electrones de NAD-fosfato reducido, tiene la ventaja
de que al cederle los electrones al citocromo BF, el citocromo BF toma protones del estroma del cloroplasto, y cuando se los pasa a los electrones a la plastocianina, le libera los electrones, libera los protones hacia el lumen del tilacoide, produciendo la diferencia en la concentración de protones a los dos lados de la membrana del tilacoide. Y esa diferencia en la concentración de protones a los dos lados de la membrana del tilacoide va a ser disipada por una ATPasa para producir ATP. De esa manera, este organismo fotosintético puede sintetizar ATP sin sintetizar NAD-fosfato reducido. Y al haber desacoplado el funcionamiento de la síntesis del NAD-fosfato reducido del funcionamiento de la síntesis del ATP, le permite sintetizar mucho más ATP que el que podría sintetizar si solo dependiera de los transportes de los electrones desde el agua hasta el NAD-fosfato oxidado para que pase a NAD-fosfato reducido. De esta manera, con este conjunto de reacciones, hemos podido ver cómo en las reacciones fotoquímicas la energía lumínica es aprovechada para que electrones que provienen del agua se cedan a NAD-fosfato oxidado para que pasen a NAD-fosfato reducido. Al romperse la molécula de agua, gracias a la energía lumínica en presencia del complejo con manganeso, se liberan también moléculas de oxígeno molecular, que son las que reponen el oxígeno atmosférico. Y también se producen protones que, conjuntamente con aquellos que se acumulan en el lumen del tilacoide concomitantemente con el transporte de electrones hacia el NAD-fosfato oxidado, son aprovechados para, a través de una ATPasa, sintetizar ATP cuando se produce el transporte a favor del gradiente de los protones que están en el interior del lumen del tilacoide y salen a través de la ATPasa hacia el estroma del cloroplasto. Luego del receso, vamos a ver cómo ese NAD-fosfato reducido y ese ATP que se generan en las reacciones fotoquímicas de la fotosíntesis son aprovechados para sintetizar un esqueleto carbonado, como puede ser glucosa, a partir de dióxido de carbono que está presente en la atmósfera. Así que si tienen alguna duda, y si no, 9:45 en el mismo link vamos a ver la segunda parte de la clase. Profe, una pregunta. ¿Sí? Los protones entran fácilmente, digamos, a la membrana de la tilacoide, ¿cierto? Los protones no pueden atravesar libremente la membrana del tilacoide, lo hacen o transportados por ejemplo, la plastoquinona que los toma del estroma y se los cede al citocromo BF que los libera hacia el interior, o luego salen atravesando la ATPasa. Pero si pudieran salir por cualquier lado, no se acumularía nunca esa diferencia en la concentración de protones a los dos lados de la membrana. Porque a medida que se fueran acumulando, empezarían a salir. ¿Algún otro comentario? Bueno, a las 45 en el mismo link vemos la segunda parte de la clase.